Vamos a orar para comenzar a compartir. Voy a orar. Padre Dios, le queremos agradecer esta hermosa noche, Señor, que nos permite la gracia, Padre, de poder compartir su palabra, Padre. Señor, en otro tiempo nosotros vivíamos, Señor, conforme a nuestro pensamiento y a nuestro sentimiento y a nuestro corazón, Padre, pero ahora entendiendo y sabiendo que usted es el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo, Padre, y nos permite la gracia de poder tener la iglesia. Podemos, Señor, nosotros caminar, Señor, con usted y junto con usted y vivir, Señor, para con usted. Por favor, Padre, que este tiempo usted lo guarde. Por favor, guarde a todos y cada uno de los hermanos que nos reunimos aquí para compartir esta hermosa noche de viernes, Señor, de jueves, Padre, y le agradecemos, Dios. Oramos, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, vamos a comenzar a compartir. Vamos a compartir en el libro de San Lucas. Perdón, no era San Lucas. Una disculpa. En el libro de Primera de Juan, vamos a leer en el libro de Primera de Juan, capítulo 4. Capítulo 4, desde el versículo 16. San Juan 4:16. ¿Lo tienen? Voy a leer. Dice: nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, en Dios, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa afuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hasta ahí. Eh, Muy buenas noches. Estoy muy agradecido con Dios porque nos podemos reunir esta tarde, esta noche. Y bueno, yo ahora estoy un poco cansado, ¿no? Porque hemos estado con mucha actividad. Ciertamente no me imaginaba, ¿no? Que que tuviéramos tanta actividad, ¿no? Como ahorita, por la gracia de Dios. Hoy estuvimos compartiendo, ¿no? En una iglesia que se llama Verdad y Vida. Toda esta semana hemos estado compartiendo con alrededor de 33 niños, 33 a 35 niños. Y nos han dado un buen tiempo para poder compartir la palabra con ellos. Y compartiendo la palabra con ellos hemos podido confirmar la salvación de como 3 o 4 niños. Pero bueno, aunque vemos, ¿no? A veces los niños, trabajar con los niños es un poco difícil, porque hay que llamar su atención, hay que también como ganártelos, ¿no? Y que ellos también sientan que tú quieres estar con ellos, que quieres hacer un poco de amistad con ellos.
Entonces ellos automáticamente no puedes atrapar sus corazones. Y bueno, yo he estado muy agradecido con Dios por este tiempo. Y bueno, nosotros durante este tiempo que hemos estado estudiando la palabra de Dios, hemos entendido una cosa, ¿no? Y hemos escuchado una sola cosa, que nosotros somos justos, somos santos, somos perfectos, no tenemos pecado. Pero yo hoy pensaba, ¿no? Un poco sobre las dudas que luego se generan en nuestro corazón. También, aparte de las dudas, en algunas ocasiones en nuestro corazón llegan pensamientos, sentimientos, cargas, culpas que nos hacen alejarnos de Dios. Pero creo que la semana pasada platicábamos, ¿no? Cómo Satanás, por medio de los pensamientos, trabaja. Y Satanás, por medio de los pensamientos, actúa de manera que no podamos nosotros seguirle a él. Perdón, no podamos sí seguirle, pero a Dios, ¿no? No podamos seguir a Dios, sino actúa de manera que nosotros sigamos nuestro pensamiento. Durante el tiempo, ¿no? Que yo estuve en el seminario, yo vivía, ¿no? Cargado por diferentes situaciones, las cuales, una de ellas, ¿no? Mi familia, la cual me cargaba mucho el yo estar lejos de ellos porque yo pensaba, ¿no? Ah, ellos son mi familia, yo soy su ayuda, ¿no? Pero durante un tiempo yo vivía condenado, cargado, tenía miedo, ¿no? De estar cerca de mi familia, perdón, lejos de mi familia y que pasara algo, ¿no? Pero cuando yo recibí una promesa, ¿no? De parte de Dios, mi corazón se pudo calmar. A partir de que nosotros recibimos la salvación, nosotros ya no podemos, o más bien ya no tendríamos que vivir por nuestro sentimiento, o ya no tendríamos que vivir por nuestras emociones, sino únicamente por lo que dice la palabra de Dios. Pero en la palabra de Dios, o sea, en la palabra de Dios hay muchas promesas. En la palabra de Dios hay también muchas palabras, ¿no? Que nos pueden dar el aliento. Y hay muchas palabras que nos pueden sacar de las dificultades. Pero regularmente llegan temores, miedos, pensamientos, y precisamente, ¿no? Por nuestra humanidad, por nuestra carnalidad, por ver nuestra condición, no podemos más que solamente hacer caso a los pensamientos. Entonces, durante el tiempo que yo estaba en el seminario, tenía muchos pensamientos de condenación, muchos pensamientos de falla, de que yo no era digno, de cómo yo voy a dirigir a alguien, ¿no? Cómo yo voy a predicar con alguien si yo como soy. Entonces, eso no era más que Satanás. Satanás que nos obliga, ¿no? Nos obliga a pensar de esta manera. Entonces, los pensamientos de Satanás, los pensamientos de Dios son muy diferentes. Nosotros nacimos y nacemos con la mentalidad de Satanás, con el corazón de Satanás. Entonces, cuando nacimos con el corazón y la mentalidad de Satanás, en automático nosotros no podíamos más que solamente estar, ¿no? Separados de Dios. Vamos a leer Colosenses capítulo 1. Desde el versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice, si lo tienen voy a leer, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el principio, el primogénito
de entre los muertos, para que para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hasta ahí, ahorita vamos a seguir. Entonces, en Jesucristo fue creado todo, pero lo más importante que fue creado en Jesucristo, dice el título de esta porción de la Biblia, arribita dice, reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Dice, todo fue creado en él, lo invisible, lo visible, lo que hay en la tierra, lo que hay en los cielos, todo fue creado por medio de él. Pero lo más importante fue que Dios por medio de él nos reconcilió. Dios por medio de Jesucristo nos reconcilió. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Absolutamente nada. Pero ¿por qué llegan los pensamientos? Vamos a seguir leyendo. Dice, versículo 21. Desde el 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual Pablo fui hecho ministro. Entonces dice, si de en verdad permanecéis fundamentados y firmes en la fe. ¿Qué es permanecer fundado y firme en la fe? No es que yo me voy a esforzar, sino que en mi corazón nunca se va a ir de mí esa promesa. Hoy cuando yo platicaba con los niños, ¿no? Yo les decía, no, bueno, no fue hoy, desde todos los días les he hecho esta pregunta. Cuando ustedes, sus papás, les hacen una promesa, están esperando que sus papás cumplan esa promesa, ¿cierto? Y todos los niños, sí. Y de repente el más travieso, no, mi papá me prometió algo y no me dio. Entonces, la mayoría de los niños, ¿no? Cuando cuando creen a la promesa, cuando están fundamentados en la promesa, ¿qué esperan? El regalo, ¿cierto? Están esperando ese regalo que van a recibir. Ay, mi papá me dijo que me iba a comprar esto, que me iba a comprar esto, que me iba a comprar esto. Entonces, ya, aquí la hermana Gaby, ¿no? Ya. Entonces, así, ¿no? El papá promete. Entonces el hijo está esperando. Pero, ¿qué pasa? Como el hijo está esperando, está creyendo a la promesa. Nosotros también, nosotros hemos recibido la salvación y decimos que recibimos la salvación, pero ¿qué estamos esperando? A que Cristo vuelva por su iglesia. Entonces parece, ¿no? Que estamos viviendo un día, estamos viviendo otro día, estamos pasando otro día y ¿qué creen? No pasa nada. Seguimos en la tierra, seguimos con pensamientos, seguimos con nuestras fallas, seguimos con nuestro corazón humano, a veces no queremos contestar, ¿no? No queremos orar porque no vemos contestación a la oración, a veces nos desanimamos, a veces no queremos escuchar la palabra, a veces vemos, ¿no? Estamos escuchando y de repente nos conectamos y después nos desconectamos y nos viajamos y bueno, total. Pasan diferentes situaciones que a veces nos condenan o a veces nos dicen, ay, ¿para qué escucho? ¿O para qué hago esto? ¿O para qué sirvo al evangelio? Sí, sigue igual, ¿no? Pero Dios, en su infinita misericordia, nos reconcilió. Y entonces, ¿nosotros qué estamos esperando? Nosotros
Claro, en nuestro corazón muchas veces es que nuestra vida cambie, que la situación cambie, que los problemas se vayan. Pero el cristiano lo que verdaderamente está esperando no es que, no es que la situación cambie, sino que Cristo un día va a venir por nosotros. Entonces, cuando estamos firmes, ¿no? Fundamentados en esa promesa, por más que llueva, truene, relampaguee, me sienta mal, me haya caído mal el vecino, me caiga mal quien me caiga mal, yo voy a esperar esa promesa. Yo voy a esperar a Jesucristo. Entonces, aunque viva como viva, haga como haga, ¿no? Pero si yo estoy escuchando la palabra, automáticamente la palabra va a crear en mí esperanza y voy a querer seguir escuchando más y más y más. Entonces, regularmente, ¿no? El cristiano, el salvo, pasa por esta situación o pasa por estas situaciones. Pero ya somos justos, ya somos perfectos, ya somos santos. Pero entonces, ¿por qué llega temor a nuestros corazones? ¿Por qué llega dificultad a nuestra vida, por qué se acaba la esperanza? ¿Por qué se acaba la esperanza? Porque simplemente abandonamos la palabra de Dios. En una ocasión, hablando de los regalos prometidos y no entregados, en una ocasión mis papás, yo recuerdo que mi papá por accidente, me rompió un teléfono. Todavía me acuerdo, imagínense, todavía lo traigo en el corazón. Yo tenía como 12 años. Y yo tenía un tío, que mi tío estaba viviendo en Nuevo Laredo, cerca de la frontera. Entonces mi tío me había traído un celular Samsung, que era la novedad porque era de tapita, era pantalla color y se veía bien bonito ese teléfono en aquel entonces. Entonces mi papá me rompió ese teléfono. Entonces mi papá me dijo, un día te lo voy a comprar, o sea, un día te lo voy a reponer. Pasó un año, pasaron 2 años, pasaron 10 años, hasta la fecha de hoy no me lo ha repuesto. Pero a mí se me olvidó. Durante un tiempo yo pensé, ¿no? Él me lo va a reponer. Pero cuando de mí salió esa promesa, salió de mi corazón, ¿qué pasó? La olvidé, ya la olvidé, ya no pasa nada, ya que así se quede, ¿no? Pero el salvo también olvida a veces las promesas. Por eso es importante que cuando uno recibe la salvación, constantemente estar escuchando la palabra, constantemente estar escuchando la palabra. Cuando yo recién llegué a la iglesia, yo escuchaba, ¿no? Somos justos, somos santos, somos perfectos, somos sin mancha, somos irreprensibles, como dice aquí, ¿no? Y seguidamente escuchaba lo mismo, seguidamente escuchaba la misma palabra. Y después, en una ocasión, yo pensé, ¿por qué el pastor siempre comparte lo mismo? No lo entendí hasta que un momento, dejé de escuchar la palabra. Empecé a vivir como yo quería, empecé a tener tristeza, empecé a tener cargas, empecé a ver la dificultad más grande. Aunque me iba bien en el trabajo, pero yo me sentía deprimido, me sentía mal. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? ¿Por qué yo me siento así? Es porque yo dejé de recibir la palabra de Dios en mi corazón y solamente estoy escuchando mis pensamientos. Porque mis pensamientos constantemente me dicen lo que es contrario a la palabra. Mis pensamientos me dicen estás mal, o mis pensamientos me dicen estás demasiado bien, pero la justicia de Dios la dejé. ¿Por qué la dejé? Por seguir mis pensamientos. Y aunque no pierdo la salvación, pero empiezo a dejar la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Como cuando nuestro papá nos defiende, ¿no? Mete las manos al fuego por nosotros, nos defiende, nos ayuda. Entonces nosotros también dejamos la ayuda de Dios, dejamos de escuchar la palabra de Dios, dejamos de acercarnos a Dios.
Siempre les pongo este ejemplo, ¿no? Aunque ahora no lo tengo cerca, pero no está, aquí está, mi celular. Entonces, yo mi celular, ¿no? No tengo, tampoco tengo el cargador en la mano. Mi celular, ¿no? Mi teléfono, yo lo conecto, ¿no? No, no es ese lado. Lo conecto. Pero si el teléfono no está conectado a la corriente, no va a recibir la corriente, no va a recibir la energía. Pero si de repente yo conecto el teléfono y lo conecto a la corriente, ¿qué va a marcar? Ah, está cargando, está recibiendo la energía. Muchas veces el cristiano, ¿cómo vive, no? Ay, creo a Dios, escucho a Dios, yo siento que Dios sí me va a ayudar, pero su cargador, ¿dónde está? Su cargador lo tiene en la mano. Solo lo tiene en la mano. ¿Qué es esto? Nuestro pensamiento, nada más está aquí. No lo conecta con su corazón. No lo puede conectar con su corazón. Solamente lo tiene aquí. O sea, lo tiene en la mano. ¿Qué quiero decir? Lo tiene en la mente. Pero cuando conecta la palabra de Dios con su corazón, entonces obtiene la fuerza, obtiene la ayuda, obtiene la paz que el ser humano necesita. Yo platicaba antes de comenzar la prédica con los niños, di como una pequeña capacitación a los hermanos de esta iglesia que iban a compartir. Entonces, yo les preguntaba, ¿no? ¿Cuándo es el momento en el que se sienten más tristes y más deprimidos? Yo les voy a hacer la misma pregunta, no me contesten, a lo mejor me van a contestar ahí, ¿no? Yo voy a ver su reacción, ¿no? Pero ¿cuándo es el momento cuando nos sentimos más tristes, más deprimidos, o más, no sé, como así como va, ¿no? No, como, no tiene ganas, ¿no? Cuando está solo. Uno me contestaba, ¿no? Ay, yo me siento más triste cuando me baño porque es rico llorar en el baño, ¿no? Cuando me baño. Y me extrañaba, ¿no? Pero realmente el momento cuando nosotros nos sentimos más tristes, más deprimidos, es cuando estamos solos. Porque Satanás nos empieza a enumerar todos y cada uno de los problemas que nosotros tenemos. A mí a veces me habla, ¿no? De repente, ¿no? De repente me habla. Y a veces Satanás no me deja dormir, ¿no? Y de repente, ¿ya viste eso? ¿Ya viste esto otro? ¿Y cómo vas a arreglar esto? ¿Y cómo vas a hacer esto? De repente despierta mi esposa. Oye, acuérdate que tienes que hacer esto y hacer esto y hacer esto. ¿Qué creen que me dice mi esposa? Ah, ya duérmete, ¿no? Ya duérmete. ¿Por qué? Porque Satanás quiere trabajar, ¿no? O trabaja en mi mente. Cuando estoy solo, cuando no estoy leyendo la palabra, cuando estoy en el ocio, llegan esos pensamientos. Por ejemplo, ¿no? Vamos a leer el libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 11. 11, versículo 1. Si lo tienen, voy a leer, si no va a estar apareciendo aquí en la pantalla. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Entonces, ¿cuál es este tiempo que está teniendo David? O sea, ¿en qué tiempo está viviendo David? Dice, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra. ¿A dónde salen los reyes? A la guerra. Entonces, David, ¿dónde se quedó? Dice y David envió. David no fue a la guerra. Estamos claros que David era rey, pero David no fue a la guerra, se quedó en su palacio. Vamos a seguir leyendo.
Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Por andar en el ocio, de repente, ¿no? Se levanta muy tarde, así, ¿no? Ay, qué sueño, qué cansado. A las 12, 1 de la tarde. Yo antes de llegar a la iglesia, cuando estaba deprimido y me sentía mal, a esa hora me levantaba. Pero David, solo por estar en el ocio, por estar en su palacio, por estar sin hacer nada, se levantó tarde. ¿Y qué vio? A una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Esta historia nosotros la conocemos muy bien, ¿no? Como el rey David un día pecó con Betsabé, adulteró con Betsabé. Y no solamente adulteró con ella, ¿no? Sino que mandó a traer a su esposo para negar a su hijo, para tapar, ¿no? Su maldad. Y manda a traer a su esposo de Betsabé y lo manda a dormir con ella. Pero Urías Eteo era tan bueno, o sea, tan fiel al reino, que ¿qué hizo? Se quedó a dormir en la puerta del palacio. No fue a su casa. Al otro día David lo vio. ¿Cómo que te quedaste aquí? Vuelve a hacer lo mismo. Lo vuelve a enviar a su palacio, ¿no? Lo vuelve a enviar a su casa, lejos del palacio para que esté con su mujer. Pero Urías, por ser fiel a David, no va. Entonces, como David se da cuenta que este no va a ir, ¿qué hace? Escribe una carta y la manda por mano de Urías para para Joab. ¿Para qué? Para que Joab lo ponga en lo más recio de la batalla y dice la Biblia que lo dejen solo. Vamos a leerlo. Segunda de Samuel 11:15. Dice, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. ¿Qué dice? Déjenlo solo en lo más recio de la batalla para que muera. Y no solamente asesinó a Urías, asesinó a otros soldados que quisieron ir atrás de Urías. Y entonces, asesinando a los soldados, asesinando a Urías, él pensó y tomando a Betsabé por esposa para poder como seguir tapando su pecado. ¿Qué creen que pensó David? Ah, ya la libré. Pero el profeta Natán fue y le reprendió. Pero aquí quiero llegar con la historia de David. No quería profundizar mucho. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes entiendan, ¿no? Que las personas cuando fallan, cuando caen en pecado, no pecado de muerte, sino transgresión. Ya hemos estudiado que hay dos tipos de pecado, el pecado de muerte y el de no muerte. Cuando cae en la transgresión, entonces, ¿por qué cae? Primero, por el ocio. Primero, porque no tiene nada que hacer. Entonces, como no tiene nada que hacer, como está en ocio, llega un pensamiento de Satanás y lo toma. Ah, sí, haz así, ah, sí, vive así, ah, sí, haz esto. Entonces no puede más que solamente estar bajo el dominio de Satanás. Y después Satanás le condena.
Ay, pero ya viste cómo vives, ya viste cómo haces, ya viste cómo actúas, ya viste que le contestaste a tu mamá, ya viste que le contestaste bien feo a tu papá, ya viste que le colgaste el teléfono cuando estaba hablando. Ay, ya ves que tú no eres justo, que no eres santo, que no eres perfecto. Eres bien malo, ¿no? Eres malísimo. Y uno podría decir, ¿no? Sí, soy malo. Pero realmente, ¿de dónde viene eso? Es de Satanás. Hemos dejado la promesa. Hemos dejado la palabra. Hemos dejado a Dios. Entonces, si la palabra de Dios dice lo que leímos esta noche, primera, perdón, primera de Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. ¿Cómo dice? Dice, nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Le hemos conocido? Cada uno de los que estamos aquí escuchando, ¿le hemos conocido? ¿Ustedes han conocido a Dios? No, van a decir, ay, es que nunca lo he visto, nunca, dice la Biblia que nunca nadie lo ha visto, pero dice la Biblia que el que ve al Hijo, ¿recuerdan? Ve al Padre. Entonces, ¿de qué manera conocimos al Padre? Ah, que Él, por medio de Jesucristo. ¿Y Jesucristo qué hizo? Nos perdonó el pecado. Por medio de Él, Dios nos perdonó el pecado. Dice, no, y nosotros hemos conocido y creído. ¿Ustedes creyeron el amor que Dios tiene para con nosotros? ¿Ustedes creyeron en el amor que tiene para nosotros? ¿Cuándo se manifestó el amor de Dios? Vamos a hacer una pequeña pausa de estos versículos, ahorita volvemos. Vamos a leer Tito 3. Este versículo lo leímos hace poco, pero vamos a repasarlo. Tito, capítulo 3. 3, versículo 4. Desde el versículo 3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿A poco yo era todo eso? ¿Yo era todo eso? ¿Yo era así? ¿De verdad yo era así? Sí, así éramos, dice. Dice, pero el versículo 4, ¿qué dice? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí dice en el versículo 4, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor. ¿Qué dice? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento. Entonces Jesucristo nos salvó, nos lavó, nos justificó, nos perfeccionó. Eso es su amor. Eso es el amor de Dios. Vamos a regresar a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. Como dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así así somos nosotros en este mundo. O sea, como Él es, así somos nosotros. ¿A poco yo soy
como Jesús. Yo soy así, sí, dice la Biblia. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ay, pero yo no veo, me veo diferente, me veo distinto. Esa es la fe. Aunque no lo veo, pero la Biblia así lo dice. Versículo 18. En el amor no hay temor. No hay por qué temer, dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Nosotros podríamos recibir ahora algún castigo de parte de Dios? No, porque primeramente Dios no castiga. Lo que nos castiga son nuestras propias acciones. Si una persona roba, va a la cárcel. Si una persona insulta, va a recibir insultos, hasta un cachetadón, ¿no? A lo mejor. Si una persona hace alguna maldad, si le encuentran culpable, le van a reprender. Entonces, ¿qué quiero decir? Si es culpable, debe de tener temor, porque sabe que en sí, dice, porque el temor lleva en sí castigo, porque sabe que va a haber un castigo. Seguimos, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, si nosotros tuviéramos temor, si nosotros tuviéramos dificultad para acercarnos a Dios, entonces hay algo en nuestro corazón, como dice, no ha sido perfeccionado en el amor, no ha creído. Nosotros los justos, los salvos, debemos de examinarnos, constantemente tenemos que examinarnos. ¿De verdad yo soy justo? ¿De verdad yo creo a Dios? ¿De verdad vivo por la fe? ¿Qué es ser justo? ¿Qué es creer a Dios? ¿Qué es vivir por la fe? Creer a la palabra. A pesar de que yo vea un panorama distinto, a pesar que yo vea una situación distinta o difícil, Dios está conmigo. Aunque yo me vea falto, aunque yo me vea que no soy digno de recibir la gracia de Dios, pero en la palabra dice que ya me perfeccionó, me justificó, me salvó. ¿Soy digno de su gracia, sí o no? Por Jesucristo somos dignos de su gracia. Entonces, por medio, ¿no? Por medio de nuestros pensamientos, por eso les digo, Satanás se quiere meter, para meter el miedo. Pero si la palabra de Dios está en nuestro corazón, si el evangelio está en nuestro corazón, si la palabra de Dios está en nuestra vida, si permanece en nuestro corazón, ¿qué va a pasar? No nos va a hacer absolutamente nada, ninguna condenación, ninguna dificultad, aunque nuestra carne siente, aunque nuestro cuerpo, nuestra mente lo resiente. Pero al final, ¿qué va a poder más? ¿La situación o la esperanza de que nos da Dios por medio de la palabra? Eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Por más situación, por más problema, por más carga, pero si en realidad tiene la palabra de Dios en su corazón, se va a dar cuenta, esto es pasajero, esto no hay problema, esto mañana se resuelve, como dice en Primera de Reyes, capítulo 7, mañana a estas horas, ¿no? Mañana a estas horas valdrá el sea de harina o tanto, ¿no? Entonces, tener la fe, tener la esperanza, es guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Cuando yo comparto, ¿no? A veces yo me pongo nervioso y digo, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? Porque yo me veo, ¿no? Muchas veces me veo y digo, de verdad, solo pienso cosas que no tienen nada que ver con el evangelio, ¿no? ¿Yo cómo puedo compartir? Pero cuando empiezo a compartir, ¿no? Me doy cuenta, verdaderamente es Dios, porque yo soy muy falto, por no decir otra cosa, ¿no? Soy muy falto. Entonces, mi esposa, ¿no? De repente se me queda viendo, ¿no? Y no sé, ¿no? Se me queda viendo como diciendo, él está compartiendo así, pero yo no, como no se ve, ¿no? Cuando se baja del púlpito, no se ve. Pero realmente que es la gracia de Dios. Imagínense que yo ahorita estoy compartiendo y pasa porque me ha pasado.
Y de repente Satanás llega, ¿no? O el pensamiento, por como le quieran llamar. ¿Cómo tú estás compartiendo así? Si mira, te acabas de pelear con tu esposa, acabas de regañar a tu hijo, ¿cómo estás hablando de la paciencia, no? ¿Cómo estás hablando del amor si ahorita te hizo enojar, no sé, el vecino, ¿no? Y dijiste esto y pensaste esto, ¿no? Pero realmente, la misericordia y la gracia de Dios, ¿de qué depende? La misericordia y la gracia de Dios dependen solamente de su palabra, solamente de su palabra. Entonces, ¿qué pasa, no? Nosotros debemos de tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Nosotros debemos de tener el evangelio en nuestro corazón. Si nosotros nos cubrimos, ¿no? Con el evangelio, nada nos puede atacar, nada puede llegar a nuestro corazón de nuestros pensamientos. En el libro de Efesios, capítulo 6, habla sobre la armadura de Dios, ¿no? Vamos a leerlo así un poco para que podamos entender un poquito más, ya casi para terminar. Efesios, capítulo 6, desde el versículo 10. Efesios 6:10. Vamos a leer, dice, la armadura de Dios. Permítame. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, vestíos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La verdad, Cristo; la justicia, Jesucristo. La coraza, que es lo que va aquí, ¿no? Cubrir y guardar nuestro corazón. Calzados los pies con el apresto del evangelio. Lo que les decía, en la Biblia, cuando habla de los pies, habla de nuestros pensamientos. Lo primero que se ensucia en esta tierra, nuestros pies. Lo primero que aquí se ensucia, ¿no? En nuestra vida espiritual, nuestra mente, nuestros pensamientos. Entonces, cuando los cubrimos con el evangelio mismo nos cuida, nos guarda. Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del enemigo, del maligno, perdón. Entonces, el escudo de la fe es: Dios me prometió, Dios me prometió, Dios me dijo, yo tengo la promesa de Dios en mi corazón, Dios me prometió, Dios me prometió. Entonces, ese es el escudo de la fe, aferrarnos a la promesa, porque en la promesa de Dios lo está todo. En la promesa de Dios está guardada nuestra vida, en la promesa de Dios está la vida de nuestra familia, en la promesa de Dios está la salvación de todas las personas que nosotros queramos que reciban la salvación. En la palabra, en la promesa, está cubierto todo. Por eso, hermanos, cuando nosotros vivimos por la fe, no es que seamos muy espirituales y que de repente nos pongamos así, ¿no? De pie, sentados, y nos empecemos a elevar, ¿no? O que de repente, ¿no? Empieza a hablar en lenguas y empieza a hacer muchas cosas, ¿no? Que nada que ver. O que simplemente yo hable y cada cosa que hable vea al cielo y me vea bien espiritual, ¿no? No es eso. Vivir por la fe es creer a la palabra. Vivir por la fe es creer a Jesucristo. Vivir por la fe es simplemente desechar mi pensamiento
y creer a la palabra, al evangelio, a las promesas de Dios. Y cuando nosotros predicamos el evangelio, aún más nuestro corazón se vuelve más fuerte. Porque estamos recordando. ¿Cuál es la manera correcta de, muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál es la manera correcta de predicar la palabra? Cuando yo empezaba a escuchar, ¿no? Que el corazón, que el mundo del corazón, que Jesús, que el evangelio, que la palabra, que Dios, que el Espíritu Santo, que la espada, que muchas cosas escuchaba, pero no entendía, ¿no? Ay, ¿por qué ahora me habla de Jesús? Y ahora me habla de la espada, luego que del escudo, luego que de la coraza, luego que de esto. ¿Cuál es la manera correcta de compartir y qué debemos de compartir? Lo primero, recordar siempre nuestro testimonio de salvación. Recordar siempre, ¿no? Si nosotros no tenemos nada que compartir, comparta su testimonio de salvación. Fíjese que yo un día era pecador y escuché una palabra, por ejemplo yo, ¿no? Que ahora estamos justificados gratuitamente por medio de Jesucristo, mediante la gracia, y ahora soy salvo, soy justo, soy santo, soy perfecto. Amén. Ya con eso compartí. Es muy sencillo. Poco a poco, alimentándonos, leyendo la palabra, compartiendo, la palabra va a ir penetrando más y más a nuestro corazón. Y una vez que la palabra penetre a nuestro corazón, ¿qué va a pasar? La palabra misma va a salir. No importa si no tiene ganas de compartir, no importa si no tiene ganas de predicar, no importa si no tiene ni siquiera ganas de ver a las personas, pero Dios le va a traer a una persona que le va a permitir predicarle, que escuche y va a recibir la salvación. Porque todos nosotros tenemos esa como potestad, ¿no? De predicar, de compartir el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, una parte muy importante y fundamental del salvo, predicar también, orar, leer la Biblia, tener la comunión con Dios. Porque cuando nosotros predicamos, oramos, tenemos la comunión, Dios nos guarda. En una ocasión, el pastor Pablo, no creo que ese testimonio ya se los había contado, el pastor Pablo Shin, que es el director el que dirige nuestra misión aquí en México, Centroamérica y el Caribe, él como comenzaba, ¿no? Apenas acababa de llegar aquí a México y tenía que hacer un trámite, pero ya saben, ¿no? Cómo son las oficinas de gobierno mexicanas, ¿no? Te atrasan el trámite, ¿no? No es porque quiera hablar mal, sino que nos ha pasado y me han contado, ¿no? El primo de un amigo. Y entonces dice que esta persona de esta dependencia le quería cobrar como un extra, ¿no? O sea, le quería pedir al paso refresco. Entonces dice que el pastor solo se le quedó viendo y le dijo, ¿sabe qué? Tarde el tiempo que sea necesario, yo le espero. Yo soy cristiano, dice, yo creo en Dios, he recibido la salvación, soy pastor, predico el evangelio. Yo no puedo hacer eso que usted me está pidiendo. Y el pastor solamente se le quedó viendo, ¿no? La persona, al pastor, perdón. Y dice que de repente bajó la mano y sacó el documento, ¿no? Tenga, lléveselo, ¿no? El evangelio mismo nos protege, hermanos. El evangelio mismo nos guarda. El evangelio mismo nos cuida. Porque nosotros éramos incapaces de cuidarnos, de guardarnos. Pero Dios nos permite la gracia por medio de la palabra de cuidar nuestra mente y nuestro corazón. Por eso, hermanos, constantemente, ¿no? Prediquen la palabra. Yo ahora estoy muy feliz, ¿no? Porque estoy compartiendo. Ahora ya podemos salir, ya podemos andar de aquí para allá. Ahora, no sé si recuerden que hace un tiempo yo les había dicho, ¿no? Que yo estaba orando por 100 hermanos, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahora ya llevo como 50 personas a las que les he compartido. A lo mejor no he confirmado la salvación de ellas, pero poco a poco, ¿no? Voy viendo cómo Dios está trabajando. Aunque a veces estaba encerrado, aunque a veces no sabía qué hacer,
aunque a veces tenía desesperanza, pero la promesa de Dios siempre se cumple. La promesa de Dios siempre se cumple. Por eso, hermanos, es importante leer la Biblia, compartir, y leyendo la Biblia y compartiendo, recibir, ¿no?, la promesa de parte de Dios. Ahora van a tener una tarea, ¿no? En esta semana lean la Biblia y oren a Dios para que Dios les dé una promesa. Oren a Dios para que Dios les permita una promesa. Y aférrense a esa promesa como Jacob. Aférrense a esa promesa, aférrense a Dios. Dios, hasta que me cumplas esta promesa, yo no la voy a soltar. Una promesa que venga en la Biblia, no algo que salga de su mente, ¿no? Sino una promesa en la Biblia. Entonces, aferrándose a esa promesa, ustedes van a poder ver la mano de Dios. Aferrándose a esa promesa, ustedes van a ver el trabajo de Dios en sus vidas. Yo durante este tiempo me he aferrado a una promesa, que Él me va a ayudar siempre, me va a sostener, me va a dar, ¿no?, la ayuda que yo necesite. No porque yo pueda, no porque yo haga, sino por la diestra de su justicia, por Jesucristo. Lo que hemos venido hablando, ¿no?, ahorita. Entonces, creamos a la palabra, creamos a Jesucristo. Vivamos para el Evangelio, vivamos para Jesucristo. Y dentro del Evangelio nuestra vida va a ser cuidada, va a ser guardada. Por eso todos y cada uno de los que estamos aquí, creamos, ¿no?, a la palabra. Vamos a terminar ya para leyendo Juan. Vamos a leer Primera de Juan, vamos a regresar al texto que leímos hoy. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Por qué tememos? Porque no dice aquí, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó. ¿Por qué? Porque Él nos recibió, como dice en Efesios 2, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos recibió cuando éramos de lo peor, ¿no? Cuando estábamos sucios, cuando estábamos imperfectos, cuando éramos faltos, como al hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo estaba sucio, vivía con los cerdos, se gastó el dinero del padre, pero el padre le recibió, le aceptó, le vistió, le dio la gracia, le dio el anillo, le dio la justicia. Ah, tú ya estás justificado. Ah, tú ya estás conmigo. Quédate conmigo. Entonces el padre amó al hijo. Versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, muchas veces, ¿no? Llegan pensamientos, llegan dificultades, también pensamos, ¿no?, que no podemos, ¿no?, más que solamente caer y estar en dificultad. Pero ¿de qué manera vamos a amar a nuestros hermanos? ¿De qué manera vamos a amar, ¿no?, a las personas? Predicándoles el Evangelio. Nada más. Por más que quiera hacer bondad todos los días, por más que quiera alimentarle todos los días, por más que quiera ser bueno delante de su hermano, de su vecino, de su amigo, todos los días, no va a poder, porque un día se le va a acabar el amor, ¿no? Un día se le va a acabar la bondad. Pasa, un día se acaba. Pero el amor de Dios, la obra de Dios, el amor que Dios da, el amor que nosotros vamos a dar, ya no va a ser nuestro amor, sino va a ser el amor de Dios. ¿Y de qué manera vamos a transmitir el amor de Dios? Predicando, compartiendo, nada más. Amén. Yo espero que todos y cada uno de los que estamos aquí, ¿no?, podamos compartir. Aunque pensemos que no sabemos nada,
porque no sabemos, yo tampoco sé nada, ¿no? Yo también de repente no sé qué compartir, pero Dios me da el corazón, Dios me da la gracia y me da la palabra. Que todos podamos compartir, leer la Biblia, tener la comunión con Dios, eso es de suma importancia. Bueno, yo hoy hasta aquí voy a compartir y espero que nos podamos ver pronto. Y bueno,